Amén. Gloria a Dios, amén. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Damos gracias a nuestro Dios, amén, porque Él ha sido bueno, amén, ha sido bueno, ha sido misericordioso para con nosotros, amén, y siempre está ahí extendiéndonos la mano en medio de nuestra necesidad, en medio de todas las situaciones que podamos estar atravesando, amén. En el nombre de Jesús, hoy la palabra nos va a hablar muy tremendamente, amén, muy fuerte, como lo ha estado haciendo, amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene prisa en el nombre de Jesús, amén, tiene prisa y anhela que se siga respetando su diseño, anhela que se siga en el nombre de Jesús, amén, respetando, amén, aquello que Él vino a crear, amén, anhela que como su pueblo podamos entrar en razón y podamos seguir adelante con la obra que Él vino a empezar en el nombre de Jesús, amén, que podamos entrar en razón y podamos dejar nuestra necedad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a continuar, amén, vamos por ahí a Romanos, en el capítulo 1, amén, vamos a continuar por ahí por donde se quedó el pastor Brian, amén, la semana pasada. Amén, vamos a continuar en el versículo 18 de Romanos 1. Amén. Amén. Y en este capítulo y en estos versículos, amén, nos dice la palabra la culpabilidad del hombre. Amén. Vamos a darle lectura a algunos de ellos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, amén, amén. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Amén. Amén. En el nombre de Jesús vamos a hacer una oración. Amén. Padre, Sí, te damos gracias, gracias, Padre. Señor, en este día, Señor. Te damos gracias, Padre, Muchas por tu gracias, amor, por Señor. tu misericordia. Y te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor, que hoy traes a nuestras vidas, Señor, que hoy traes a nuestros corazones, Padre. Señor, afina nuestros oídos, bendito Dios, para que podamos escuchar, Señor, el mensaje que tienes el día de hoy para nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, que no lo pasemos por alto, Señor, en el nombre de Jesús, que no lo ignoremos, Señor, sino que podamos tomarlo, atesorarlo en nuestro corazón, Señor, ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, y ponerlo en práctica en nuestras congregaciones, bendito Jesús. Señor, te damos gracias, poderoso Dios, Señor, porque tú, bendito Dios, no te cansas de bendecirnos, Señor, de retribuirnos, Señor. Gracias, bendito Padre. Dios, de darnos, Padre, en el nombre de Sí, Jesús, Señor, Padre. Pero sobre todo no te cansas de enseñarnos, de mostrarnos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Hoy disponemos nuestras vidas, nuestros corazones, para que tú vengas y hagas tu perfecta obra en nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios, amén. Él ha sido bueno en el nombre de Jesús con nosotros, amén. Así es. Y amén, esta es una palabra, amén, que yo creo que muchas veces hemos escuchado, amén, pero como en ocasiones no nos conviene, amén, lo que nos enseña la palabra, como que nada más le damos una pasada por encima, amén, y nada más, como que una leída, no nos detenemos a aprender y a nutrirnos de lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta porción, amén. ¿Por qué? Porque son cosas que muchas de las veces, amén, o es palabra que muchas de las veces puede estarnos señalando en el nombre de Jesús, amén, que Así puede es. estarnos haciendo entender que tal vez estamos en esas situaciones contrarias a la voluntad de nuestro Dios, amén, y sobre todo, amén, desde el encabezado haciéndonos entender, amén, que nosotros somos aquellos que tienen esa culpabilidad, amén, o esa culpa de muchas de las situaciones que acontecen, amén, de muchas de las situaciones que nos pasan. ¿Por qué? Por no atender, amén, por no atender un consejo, por no atender la palabra en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esta palabra no nos habla de que eran personas que no eran conocedoras de Dios, amén. No nos habla de que eran personas que estaban recién convertidas, amén. No nos habla de que eran personas que no tenían, amén, que tal vez no tenían un conocimiento del poder, de la magnificencia y del amor de Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nuestras vidas, amén. No, era todo lo contrario, eran personas que sabían, amén, que conocían de Dios, que conocían de la palabra, amén, que conocían del poder de Dios, y aún así se dejaron guiar, se dejaron conducir, amén, por los deseos de su carne, por las concupiscencias, en el nombre de Jesús, amén, de nuestra carne, amén. Amén. Muchas de las veces podemos estar en esta situación, en esta condición, amén, y cuando estamos así, ¿qué es lo que queremos hacer? Frenar, amén. Muchas de las veces queremos frenar ministerios, queremos frenar la obra de Dios, queremos frenar la palabra, como dice aquí, amén. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Nos estaba hablando de que había hombres, amén, y de que aún en este tiempo hay hombres, amén, hay personas que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra, amén. Amén, ¿Y qué amén. es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo, amén, que quieren detener lo que nuestro Señor Jesucristo vino a comenzar, empezó a hacer, amén, quieren detener esa obra en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Les dice, porque lo que Dios
lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dice, pues Dios se lo manifestó. Amén. Porque lo que sabían aquellas personas o lo que podemos estar sabiendo de Dios no ha sido por nosotros. Amén. No ha sido por nosotros, no ha sido porque somos los super mega seres humanos, amén, que tienen las capacidades grandísimas en el nombre de Jesús y el grandísimo entendimiento, amén. Si tenemos entendimiento de la palabra de Dios, si tenemos entendimiento de lo que Él nos enseña a través de su palabra, no es por nosotros, amén. Él viene y nos revela, Él viene y nos da el entendimiento en el nombre de Jesús, amén. Amén. Y aquí, amén, son varios puntos, amén. ¿Por qué? Porque eran conocedores en el nombre de Jesús, amén. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, amén. Lo que de Dios se conoce ya se les fue manifestado, ya se les fue enseñado, ya se les fue entregado en el nombre de Jesús, amén. Les dice, pues Dios se lo manifestó. Amén. Pues Dios se los manifestó, pues Dios se los enseñó, pues Dios en un tiempo tal vez les dio ese entendimiento. Amén. ¿Y qué debemos entender con esta palabra? Amén. Que debemos de cuidarnos. Amén. Que debemos de cuidar lo que tenemos, que debemos de cuidar nuestra salvación. Amén. La salvación es algo que se cuida. Amén. Amén. Todos los días. Amén. Amén. Es algo que tenemos que cuidar día con día en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, tenemos un acusador que de continuo está viendo, amén, cuáles son nuestras áreas débiles, cuáles son las áreas de oportunidad que Él tiene para venir en el nombre de Jesús a señalarnos, para venir a decirnos, amén, lo decía nuestro pastor el domingo, para venir a hacernos creer que no somos merecedores, amén, y ciertamente no lo éramos, amén, pero vino alguien a pagar, amén, un alto precio en el nombre de Jesús para hacernos merecedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, amén, que se entregó. Amén. Amén. Y en ocasiones, amén, nosotros podemos estar en esta situación, amén, siendo conocedores y entendiendo que ese conocimiento que hemos recibido de parte de nuestro Dios, Él nos lo ha dado en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estos hombres y estas mujeres, amén, dice la palabra que estaban deteniendo la verdad, amén, que estaban deteniendo la palabra, amén, que estaban deteniendo la obra de Dios, amén. Y eso puede ocurrir en una congregación, puede estar ocurriendo en una congregación, amén. En ocasiones nos rodeamos o llegan a las iglesias personas en el nombre de Jesús, amén, que si no tenemos, amén, ese discernimiento de parte de nuestro Dios, amén, y no les alimentamos correctamente, amén, con la injusticia o con sus malas actitudes, amén, van a empezar a frenar la palabra y la obra de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué no tiene excusa? Todo lo que Dios ha hecho, amén. ¿Qué no tiene excusa? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha creado en este mundo, en el nombre de Jesús. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo se hacen visibles desde la creación del mundo? Entendidas por medio de las cosas hechas. Amén. ¿Cuáles son aquellas cosas hechas? Nosotros en el nombre de Jesús. Bien, dice, amén. De modo que no tienen excusa. Y hemos visto cómo el ser humano, amén, la ciencia en el nombre de Jesús, ha tratado de excusar el poder, amén, la deidad de nuestro Dios en el nombre de Jesús, amén. Ha
a través de tantas explicaciones en las cuales no vamos a entrar en controversia en el nombre de Jesús. Amén. Pero dice su palabra que no tienen excusa. Amén. ¿Por qué? Porque aún como seres humanos y estudiando ciencia y estudiando tantas cosas, muchas de las veces ni siquiera sabemos cómo es que nuestro organismo, que nuestro ser es tan perfecto. Amén. Amén, amén. ¿Y cómo pudo conformarse de una manera tan perfecta en el nombre de Jesús? Amén. Y eso es porque fuimos creados por un Dios perfecto. Amén. Y eso Gloria no tiene excusa, no lo podemos excusar en el nombre de Jesús. Amén. En ocasiones, amén, como seres humanos podemos tratar de excusar. Amén. Y muchas de las veces queremos excusar también la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa cuando queremos buscarle excusas, cuando queremos buscarle pretextos, cuando queremos buscarle errores a la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Nuestro corazón se empieza a endurecer en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro corazón se empieza a endurecer, empieza a venir esa confusión a nuestras vidas. Amén. Y muchas situaciones que se desencadenan en nosotros. Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Dice, Amén. pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Amén. Y eso es algo que tenemos que cuidar tanto. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. No basta con decir que conocemos a nuestro Dios. Amén. Sino que tenemos que cuidar esa relación que tenemos con Él en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se cuida la relación con nuestro Señor Jesucristo? Amén. Con nuestro Dios. Amén. En esos tiempos de oración, en esos tiempos de enseñanza, cuando nos dejamos nutrir en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos dejamos nutrir, cuando nos dejamos enseñar, cuando nos dejamos moldear a través de su palabra, a través de sus procesos, a través de Amén, sus amén. tratos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por Amén. qué? Porque sí, estas personas tal vez le conocían, amén, pero no tenían una relación con Él. Amén. No tenían una relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice, porque conociendo o habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron, no le reconocieron. Amén. No le reconocieron, no le exaltaron, no fueron a sus pies, no fueron a su presencia, no mantuvieron una relación cercana, una relación estrecha con Él en el nombre de Jesús. Conocían de la palabra, amén, habían escuchado de la palabra, amén, y eso cuando nosotros ya hemos escuchado de la palabra, ya somos conocedores de la palabra, ya no hay nada que nos excuse, amén. Ya no hay nada que nos excuse en el nombre de Jesús, porque ya hemos escuchado una palabra de verdad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es que ya no hay nada que nos excuse delante del enemigo cuando nosotros estemos haciendo malas cosas. Amén. Él va a venir con toda la libertad y nos va a decir, pues no que eras esto, pues no que conocías a Dios, pues no que ibas a la iglesia, pues no que estabas en tal ministerio, pues no que eras líder. Amén. Con toda la libertad va a venir a señalarnos. Ya no hay nada que nos excuse delante de Él. Amén. Amén, amén. ¿Por qué? Porque ya le conocemos. Amén. Ya le conocemos, ya conocemos lo que no tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Ya conocemos y ya sabemos a quién tenemos que glorificar, a quién darle toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús, y aún así no lo hacemos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y es con tantas cosas, amén. Porque podemos decir, ¿cómo que no le glorificamos? ¿Cómo que le conocemos pero no le glorificamos? Amén. Y es algo tan simple, amén,
Porque tenemos que glorificar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Amén. Tenemos que glorificar a nuestro Dios en medio de todo, en medio de nuestras acciones. Amén. En el nombre de Jesús. Si yo tengo un mal comportamiento en mi casa, amén. Tal vez en la iglesia soy una blanca palomilla. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Tal vez soy una persona, amén, que se ve de lo más tranquila, que se ve de lo más amorosa, que se ve de lo más apacible, pero nada más llego a mi casa y me descontrolo, nada más llego a mi casa y sale mi verdadero yo en el nombre de Jesús. Ahí no estamos glorificando a nuestro Dios. Amén. Ahí no estamos glorificando al que nos creó en el nombre de Jesús. Ahí estamos glorificando a alguien más, amén, porque hay alguien más que se está gloriando, hay alguien más que se está satisfaciendo con nuestra necedad, hay alguien más que se está satisfaciendo con nuestras maneras de comportarnos, de conducirnos en el nombre de Jesús, amén. 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 Y más adelante lo vamos a ver, amén. Entonces dice, ni le dieron gracias, amén, decía Dios, o sea, con que me den las gracias, amén, con que le demos las gracias, con que nos despertemos, tengamos una buena actitud, un buen testimonio, le demos gracias por absolutamente todo, por poder levantarnos, poder abrir nuestros ojos, poder tener un pan que llevarnos a la boca en el nombre de Jesús, poder tener un tiempo con Él, amén, un tiempo de enseñanza, un tiempo de oración, agradecer a nuestro Dios, amén. ¿Por qué? Porque el ser agradecidos habla bien de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ser agradecidos habla bien de nosotros en el nombre de Jesús. Así es. Amén. Amén. Así es. Pero dice, no le dieron, ni le dieron gracias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. En ocasiones podemos estar creyendo que ya lo sabemos, que ya lo conocemos absolutamente todo. Amén. Dice, se envanecieron en sus razonamientos, en sus propias razones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando nos envanecemos de algo, podemos estar seguros que no hay razones prudentes en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya no está habitando en nosotros. Su Espíritu Santo ya no está habitando en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en un lugar que está sucio. Amén. Amén. En un lugar lleno de tinieblas. Por eso tiene que, y volvemos, amén, a lo que nos ha ya estado enseñando nuestro pastor, tiene que venir a ver esta separación de las tinieblas de nuestra vida, porque Dios no habita en tinieblas, amén. Dice su palabra que no tienen nada que ver las tinieblas con la luz, amén. Amén. Entonces, ahí ya no habita Dios en nosotros, amén. ¿Por qué? Porque dice esta palabra que no, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios no va a venir a habitar en alguien necio, amén, en alguien con tinieblas en su corazón, en un corazón entenebrecido, amén, en un corazón que no quiere dejar entrar la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, siempre, amén, empezamos en niveles, amén. Empezamos tal vez con situaciones que para nosotros son situaciones pequeñas, amén. Con situaciones contrarias a la voluntad de Dios que para nosotros no tienen nada de malo, amén, en el nombre de Jesús. Y nos excusamos y nos justificamos, amén. Pero ahí empieza, amén. Dice su palabra que ahí empieza a brotar esa raíz de amargura en el nombre de Jesús. Amén, ahí empieza a brotar esa raíz de amargura y ahí empieza a brotar en el nombre de Jesús ese árbol de la muerte en nosotros. Amén, amén. Que trae más adelante todo lo que nos enseña esta palabra. Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ese ya lo leímos. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Amén. Eran conocedores. Amén. No había ya excusas para sus vidas. Amén. Y se creían los que ya lo sabían todo. Amén. Se creían los más ungidos en el nombre de Jesús. Amén. Se creían
los más sabios del mundo, los que tenían toda la sabiduría, los que tenían todo el conocimiento en el nombre de Jesús. Y Dios nos ha venido, amén, Dios nos ha venido hablando y enseñando a través de la vida de nuestro pastor, amén, que siempre al terminar el día debemos seguir con esas palabras, amén, diciéndole: Señor, te quedamos a deber. Amén, amén. Y solo sé que no sé nada. Es algo que nos ha venido explicando y que nos ha venido enseñando y que nos ha venido ministrando Dios a través de la vida de nuestro pastor, amén. Amén, Y amén. es verdad, amén, porque ¿qué conocimiento podemos tener nosotros, amén, en comparación al conocimiento de aquel que todo lo sabe, amén, de aquel que es infinito, de aquel que es soberano, amén, de aquel que siempre ha existido, amén? ¿Qué conocimiento podemos llegar a tener a nosotros en comparación al conocimiento de nuestro Dios, amén? No hay punto de comparación ni siquiera, amén, pero en Gloria a Dios. ocasiones nos envanecemos. Viene la soberbia en el nombre de Jesús, viene la vanagloria en el nombre de Jesús, amén, y creemos que ya lo sabemos absolutamente todo, amén, que porque me sé todos los libros de la Biblia, me lo sé dónde están, me sé que dicen, que están leyendo un versículo y yo me lo sé de memoria y no necesito buscarlo en la Biblia, amén, pero al fin de cuentas, si no lo ponemos por obra, no es más que letra. Así Amén. es. No es más que letra, y la letra nos mata. Amén. Amén. Nos mata en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice su palabra que esta tiene que ser una palabra viva y eficaz en nosotros. Amén. La letra, la pura letra, la simple letra, sin que esté viva esa palabra. ¿Qué quiere decir que es una palabra viva? Que se tiene que llevar, que se tiene que poner por obra, que Amén. se tiene que vivir. Amén. Amén. Que se tiene que vivir en el nombre de Jesús. Y hubo un tiempo, amén, donde aquí en esta congregación nos gustaba mucho decir: si no lo vives, no lo prediques. Amén. Si no lo vives, si no vives o si no tienes un ejemplo, o si no tienes un testimonio de acuerdo a lo que estás hablando, amén, mejor no lo hables, mejor no lo digas, en el nombre de Jesús. Dice, pues, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios, y tenemos que cuidar mucho que no venga la necedad a nuestras vidas. Amén. Que no venga la necedad a nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando viene la necedad, cambiamos de paternidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Cuando nos empezamos a llenar de soberbia, cuando nos empezamos a envanecer en el nombre de Jesús, cuando nuestro corazón ya está entenebrecido, amén, y nuestro Dios ya no puede habitar ahí, le estamos diciendo: no quiero tu paternidad, amén, te conozco, pero no reconozco tu paternidad, o no te reconozco como padre, amén. ¿Por qué? Porque dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, amén. ¿Por qué? Amén. Porque nuestro Dios es incorruptible, no se puede corromper en el nombre de Jesús, amén. Nuestro Dios no cambia, amén. No tiene sombra de variación, dice Así su es. palabra, amén. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, en el nombre de Jesús. Amén. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Amén. ¿Por qué? Porque como hombres nos corrompemos. Amén. Y muchas veces nos corrompemos bien rápido cuando no tenemos esa identidad definida en Cristo, cuando no tenemos esa firmeza, que volvemos a lo que decíamos al principio, que se tiene que cuidar día con día. Amén. Día con día. ¿Cómo voy a cuidar, amén, mi identidad? ¿Cómo voy a cuidar estar firme en el nombre de Jesús? ¿Cómo voy a cuidar mi salvación? Amén. Pues comprometiéndome y aferrándome a aquel que me llamó, aferrándome a aquel que me creó, aferrándome en el nombre de Jesús y reconociendo la gloria, y reconociendo la paternidad, Amén. y reconociendo el poder en el nombre de Jesús de aquel Amén. que lo es todo. Amén. Amén. Gloria a Que Dios. es nuestro Dios en el nombre de Jesús.
Amén. Pero estas personas cambiaron de paternidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Amén. En el nombre de Jesús. Porque muchas de las veces ya no, amén, ya no vemos a nuestro Dios, amén, ya no, en el nombre de Jesús ya no tenemos la mirada fija en nuestro Dios, sino que tenemos la mirada fija en el hombre. Idealizamos al hombre, idealizamos al ser humano, amén, amén, en el nombre de Jesús. Pero que ese hombre se equivoque, amén, y nos les vamos encima, amén. ¿Por qué? Porque le hemos idealizado, amén. Muchas de las veces idealizamos a los hombres, muchas de las veces idealizamos a las personas en el nombre de Jesús que nos rodean, amén. Amén. Pero nada más cometen un error esa persona y se nos olvida, amén. Se nos olvida la estima, se nos olvida, amén, en el nombre de Jesús, el amor que les profesábamos. Nada más cometen un error o nos fallan en alguna área en el nombre de Jesús y ya, amén, les queremos ir a la yugular en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Amén. Porque se nos olvida que como nosotros son seres humanos, amén. Amén. Que como nosotros son seres humanos y que cometen errores en el nombre de Jesús. Amén. Muchas de las veces nosotros podemos estar idealizando a amados de nuestro corazón, amén. Podemos estar en el nombre de Jesús teniendo la mirada fija o idealizando a nuestros padres ministeriales, amén. Amén, amén. Y no nos acordamos, no, es que como son nuestros pastores, es que como es mi pastor, pues como pastor tiene que ser perfecto. Pues si no es Dios, amén. Amén, para ser perfecto solamente Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solamente Dios. Amén. Amén. Y nada más se equivocan nuestros pastores y les señalamos y les acusamos en el nombre de Jesús. Y esa es una alerta, amén, para nuestras vidas, de estarnos dando cuenta en el nombre de Jesús que estamos idealizando a un ser humano. Amén. Que estamos amén. Idealizando a los hombres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y había un versículo en Timoteo. Amén. Bueno, este es más para adelante. Sigamos. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos en el nombre de Jesús. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Amén. Pero en ocasiones no necesita entregarnos Dios. Amén. Ahí vamos nosotros solitos a echarnos un clavado en el nombre de Jesús. Amén. ¿De dónde? Del lugar del cual nuestro Dios ya nos había sacado. Amén. Pero en ocasiones es necesario que Dios, amén, nos lleve, amén, a esos procesos para ver si agarramos, aunque sea un poquito, la onda, amén, a ver si captamos en el nombre de Jesús, amén, que no estamos haciendo las cosas bien, para ver si captamos, amén, que nos estamos equivocando, para ver si volvemos en sí en el nombre de Jesús, le volteamos a ver, le reconocemos, amén. En el nombre de Jesús le reconocemos y reconocemos que estamos necesitados de Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y reconocemos que no hay nadie más que tenga la gloria, el honor, la alabanza, el poder que Él en el nombre de Jesús. Amén. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos en el nombre de Jesús. Empezaron a cambiar el diseño. Amén. Amén. Empezaron a cambiar el diseño en el nombre de Jesús. Dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Y hay algo tan tremendo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando por las concupiscencias de nuestra carne, por los deseos carnales de nuestro corazón, por nuestra necedad, en el nombre de Jesús, por nuestra, amén, por nuestra vanidad, en el nombre de Jesús, amén, empezamos a corromper el cuerpo que Dios nos ha dado, amén. Empezamos a corromper la iglesia en el nombre de Jesús.
Amén. Empezamos a corromper, empezamos a cambiar el diseño de nuestro Dios. Amén. Empezamos a cambiar el diseño que Él creó con tanta perfección en el nombre de Jesús. Amén. Lo alteramos. Amén. Dice, cambiaron el uso natural que, dice, por el que es contra naturaleza. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío en el nombre de Jesús. Dice, porque, dice, cambiaron el uso, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y hemos aprendido que siempre que la palabra nos habla de mujeres, ¿saben? Puede ser, o lo podemos tipificar, o lo podemos en el nombre de Jesús, amén, enseñar, amén, hacia las mujeres, pero también hacia una congregación o hacia las congregaciones, amén, amén, en el nombre de Jesús, hacia la iglesia, amén. Y es algo muy triste, amén. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones han cambiado el diseño de Dios, han cambiado el uso natural de Dios, amén, y se han llenado en el nombre de Jesús, amén, de entretenimiento, amén, para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes, amén. Ya no hay una enseñanza en el nombre de Jesús, amén, que esté limpia, que esté nutrida de la palabra de Dios, amén. Ya no hay una enseñanza que lleve los nutrientes necesarios para poder alimentar al pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. ¿Y qué es lo que provoca? Que, como dice la palabra, al no haber esa multitud de consejeros, o al no haber ese consejo, que el pueblo se empiece a desenfrenar en el nombre de Jesús, que el pueblo se empiece a envanecer, que el pueblo empiece a hacer lo que no es correcto delante de la presencia de Dios, amén. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, amén. Muchas de las veces también nosotros hemos sido responsables, amén, como seres humanos, de que la iglesia, amén, cambie el diseño en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Amén, porque amén. Vamos a la iglesia buscando entretenimiento, vamos a la iglesia a ver quién se viste mejor, vamos a la iglesia a ver quién trae el mejor carro, vamos a la iglesia a ver cuál es el escenario más bonito, vamos a la iglesia a ver cuál tiene las mejores sillas, vamos a la iglesia a ver ahora qué error cometió el pastor, vamos a la iglesia a ver ahora qué error cometieron los líderes, a ver en qué se equivocaron los de la alabanza, vamos en ocasiones a un sinfín de cosas en el nombre de Jesús. Gloria Amén. a Dios. Menos para el fin, amén, por el cual fue creada la iglesia, amén, que es para ser nutridos, que es para ser enseñados, que es para ser discipulados, disciplinados, que es para ser en el nombre de Jesús aquellos receptores de las buenas nuevas, amén, aquellos que ponen atención, que prestan atención lejos de lo que haya en su entorno a la palabra de Dios, amén, que se dejan llenar como vasijas en el nombre de Jesús, no de un vino adulterado, sino del vino más glorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que derrama Él en nosotros, amén, amén. Amén. Pero en ocasiones, amén, hemos dejado el uso natural de la mujer o de la iglesia, amén, y empezamos a cambiar el diseño de Dios de acuerdo a nuestras conveniencias, de acuerdo a nuestros deseos carnales, de acuerdo a las concupiscencias de nuestra carne en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen en el nombre Amén. de Jesús. Y como ellos no aprobaron, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, no pasaron esa prueba, amén,
de que cuando se tuvo que tomar en cuenta a Dios, no lo hicieron en el nombre de Jesús. Amén. No aprobaron, no estuvieron de acuerdo en el nombre de Jesús en pedir un consejo a Dios, en pedir un consejo en el nombre de Jesús a alguien, amén, que les iba a dar una palabra de Dios, una palabra de vida, una palabra de aliento, amén. Y muchas de las veces así estamos, amén, o así podemos estar, que nada más, amén, nos acercamos a platicar con alguien y nada más empiezan a darnos palabra de Dios, amén, o empiezan a meter a nuestro Señor Jesucristo en la conversación, que mejor nos damos media vuelta y, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, amén. Amén. Ahí nos vemos porque tú para todo quieres meter a Dios. Ahí nos vemos porque tú para todo me quieres hablar de la Biblia. Ahí nos vemos porque tú para todo me quieres dar un consejo a través de la Biblia. Yo no vengo a buscar eso, amén. No aprobamos, amén. No aprobamos tenerle en cuenta o no le tomamos en cuenta o no tomamos en cuenta sus estrategias, no tomamos en cuenta su palabra. Y dice, Dios los entregó a una mente reprobada en el nombre de Jesús. Amén. Dios los entregó a una mente reprobada. Amén. ¿Y qué es que nos entregue a una mente reprobada? Que nuestra mente solamente estamos maquinando, amén, hacer lo malo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos encontramos en una mente reprobada, cuando solamente estamos pensando, ideando todo lo que es contrario a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nada más estamos ideando a ver qué mal vamos a hacer, a ver ahora de quién vamos a murmurar, a ver ahora contra quién nos vamos a ir, ahora de quién vamos a inventar un chisme. Nada más estamos ideando cosas malas, cosas perversas, cosas reprobables en el nombre de Jesús, delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Cuando lo ideal, amén, teniendo una identidad definida en nuestro Señor Jesucristo, es que podamos tener un mismo pensar y un mismo sentir que Él. Eso es lo que Él anhela, amén. Y eso es lo que se viene a formar en nosotros cuando le tomamos en cuenta. Así es. Eso es lo que se viene a formar en nosotros cuando tomamos en cuenta su palabra. Eso es lo que se viene a formar en nosotros cuando tomamos en cuenta sus estrategias. Se forma en nosotros una identidad definida, amén. Y alguien que tiene una identidad definida en el nombre de Jesús, amén, es alguien que tiene un mismo pensar y un mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo, amén. No anda o no andamos o no deberíamos andar ideando lo malo en el nombre de Jesús o pensando únicamente en lo malo en el nombre de Jesús, amén, sino pensando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en lo bueno, amén, en lo bueno que Él ha sido con nosotros, en lo buena que es su palabra en el nombre de Jesús. Cuando tenemos una mente reprobada, cuando pensamos, amén, ay, ¿hoy qué es? Miércoles. Anda, no, qué flojera, toca ir a la iglesia. No, a ver qué me invento, no tengo ganas de ir. Amén. No tengo ganas de ir. Y empezamos a maquinar, empezamos a idear en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros tenemos una identidad definida y tenemos ese mismo pensar y ese mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo, apenas es domingo y ya queremos que sea la próxima reunión, ya queremos que sea lunes para ensayar su gloriosa alabanza, ya queremos que sea miércoles para venir a aprender de su palabra, ya queremos que sea viernes para tener ese tiempo glorioso de oración delante de su presencia, ya queremos que vuelva a ser sábado para ver si hay jóvenes, señoritas, para ver si hay mujeres, para ver si hay varones. Ya queremos que sea domingo nuevamente, amén, para venir a glorificar y exaltar su santo y bendito nombre, amén. Gloria a Dios. Tomar en cuenta a Dios o tener en cuenta a Dios es tenerle en cuenta en todas las áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús, amén. Amén. No nada más decir, no, nada más voy a tener en cuenta a Dios cuando esté en la iglesia, pero no le voy a tener en cuenta en cuanto a mi matrimonio, no le voy a tener en cuenta en cuanto a mis hijos, no le voy a tener en cuenta en cuanto a nada. Nada más en la iglesia y ya.
y que se conforme Dios. Amén. No, Dios, ¿por qué se va a tener que conformar con eso en el nombre de Jesús? Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestados en el nombre de Jesús. ¿Qué es estar atestados? Es estar completamente llenos, amén, de toda injusticia, puras obras de la carne. Ya no hay un espíritu vivo, ya no hay un Espíritu Santo en nosotros, amén, sino que hay muerte, amén, hay perdición en el nombre de Jesús. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Y es aquí donde nosotros nos tenemos que poner las pilas y ponernos a analizar si tal vez hay con una que haya en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que ir de inmediatamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque si ya empezamos a desarrollar una sola de las obras de la carne en nosotros, siendo conocedores en el nombre de Jesús, amén, podemos tener por seguro que todas las demás, si no vamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, si no vamos y nos ponemos a cuentas con Él, todas las demás se van a desarrollar en nosotros, amén. Amén. Una de ellas es la raíz, amén, y de ahí van a empezar a crecer otras. Amén. Van a empezar a aparecer otras en el nombre de Jesús. Amén. Dice, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. Amén. Que se echan para atrás en el nombre de Jesús y señalan. Murmuradores, que nos gusta muchas de las veces andar ahí llevando y trayendo y llevando y trayendo y llevando y trayendo en el nombre de Jesús. Amén. Y eso es algo muy común, amén, y algo que debemos de cuidar y algo que debemos de escudriñar, de analizar y de ver si no hay la murmuración en nuestras vidas, amén, porque como amén. Seres humanos nos gusta mucho el chisme, amén, nos gusta mucho el chisme en el nombre de Jesús, amén, y es algo en el nombre de Jesús que no es agradable o que es reprobable en el nombre de Jesús delante de la presencia de nuestro Dios. Dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y mucho ojo con la que sigue. ¿Ven? Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí vamos a ir por ahí a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, que dice, amén, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así estos hombres también se oponen a la verdad. Los hombres corrompieron en mente y descalificados con respecto a la fe. Amén. Amén. Dice, los hombres corrompieron en mente, se corrompieron en mente en el nombre de Jesús. O se desarrolló en ellos una mente reprobada. Amén. Una mente reprobada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas de las veces creemos que no pasa nada si desobedecemos una simple petición de nuestros padres ministeriales y naturales en el nombre de Jesús. Creemos que no pasa nada, amén, pero estamos cayendo en una rebeldía, estamos cayendo en una rebelión y estamos siendo reprobables delante de la presencia de nuestro Dios, amén. Amén. Si hay algo que nuestro Dios no puede soportar, amén, es la rebelión en el nombre de Jesús, amén. Es la rebeldía en contra de nuestros padres, es la rebeldía en contra de las autoridades que Él nos ha delegado. ¿Por qué? Porque si nos rebelamos contra nuestros padres ministeriales, contra nuestros padres naturales, ¿qué va a decir Dios? Pues
pues te estás rebelando contra mí. No nos rebelamos con el hombre, amén. No nos estamos rebelando simplemente hacia con nuestro pastor, amén. Si yo desobedezco algo, amén, que mi pastor me está pidiendo en el nombre de Jesús, amén, no me estoy rebelando en contra de mi pastor, me estoy rebelando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Dios le dio una autoridad en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como sierva, tengo que obedecer, tengo que bendecir y tengo que honrar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús tengo que honrar aquella autoridad que Dios ha puesto y que Dios ha delegado en mi padre ministerial, en mi madre ministerial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. No los puso cualquier persona, amén. No los vino a poner un nombre, los puso Dios en el nombre de Jesús. Y si yo me rebelo contra ellos, me estoy rebelando contra Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es algo con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, amén. Y es algo que también tristemente se mueve mucho en este tiempo, amén. Amén. Que tenemos mucho o podemos estar teniendo un poco a nuestros padres ministeriales, amén. Podemos Amén. estar teniendo un poco a aquellos siervos que Dios ha puesto en el nombre de Jesús, amén. Pero aún así, amén. Ayer daba un ejemplo nuestro pastor a un hermano en el nombre de Jesús aquí en el discipulado, amén. Decía, tal vez van a venir varones en el nombre de Jesús, van a venir personas que tal vez tengan un conocimiento mayor del que él tiene, pero él es el líder, amén. Amén, amén. Pero él es el líder en el nombre de Jesús y se le tiene que respetar y se le tiene que honrar y se le tiene que bendecir en el nombre Amén, de amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Por qué? Porque si Dios lo puso es porque vio algo en él, amén. Así es. Y Dios le va a dar esa revelación en el nombre de Jesús. Y Dios Amén, le va a dar amén. en el nombre de Jesús. Y Dios le va a sobreabundar, amén, Así de es. sabiduría, de consejo, amén, necesario para su ministerio, amén. Y aunque yo pueda estar sabiendo tal vez más que mi pastor en el nombre de Jesús, que yo pueda estar sabiendo más que mi líder en el nombre de Jesús, es mi líder y es mi pastor. Y les honro y les bendigo y les Amén, respeto amén. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Eso es algo que nunca se nos tiene que olvidar. Amén. Amén. Dicen necios y es parte de lo que sigue. Amén. Cuando no somos así, amén. Cuando no somos obedientes, cuando no honramos a un padre, cuando no le bendecimos, somos desleales. Amén. Somos desleales, dice desleales. Amén. Podemos estar siendo aquellas personas desleales. Amén. Que muchas de las veces, amén, muchas de las veces creemos que la deslealtad, amén, es traicionar, amén. Pero es más tremenda esa deslealtad cuando nos presentamos delante de ellos, amén, con una cara, con una careta, con una faceta y detrás de ellos les clavamos un puñal por la espalda. Oh, santo, amén. gloria a Les Dios. señalamos, les bendecimos, les señalamos en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos de ellos, les juzgamos. Amén. Esa es la peor manera de ser desleales hacia una persona. Amén. Cuando estamos con él, no, yo estoy contigo, yo te apoyo, yo te levanto las manos, pero nada más se aparta de nosotros o nada más no está presente y no, es que mi pastor es esto, no, es que otra vez nos predicó de lo mismo, no, es que otra vez señaló esto o dijo esto y ahí estamos, amén, señalándoles en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahí estamos siendo las personas más desleales del mundo y más reprobables delante de la presencia de Dios. Así Amén. es. En el nombre de Jesús. Y tal vez, amén, oramos, clamamos, pero tenemos estas actitudes y dice su palabra que somos como ese humo a los ojos y como ese vinagre a los dientes delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros hechos no dejan a nuestro Dios que oiga nuestras palabras. Amén. Amén. No dejan a nuestro Dios que oigan las palabras que salen de nuestras bocas. Amén, Y gloria a Dios. Él sabe, amén, que no son palabras genuinas en el nombre de Jesús, amén, sino que son por ahí palabras llenas
de veneno. Dice la palabra, sin afecto natural, Amén. implacables, sin misericordia. Dice que habiendo entendido, tenían el entendimiento del juicio, del poder, de la misericordia de Dios, del amor de Dios en el nombre de Jesús. Dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No porque nuestro Dios quiera vernos muertos espiritualmente. Amén. En el nombre de Jesús. Así es. Pero dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos. Amén. Amén. ¿Pero qué? Que su final son muertes. Así es. Que nos llevan directo a la muerte en el nombre de Jesús. Muchas de las veces podemos estarnos conduciendo por caminos que no son agradables delante de la presencia de nuestro Dios. Y lo sabemos, eso es lo peor. Amén. Lo sabemos. Y dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen. Amén. Amén. No solo las podemos estar haciendo. Es más, puede que ni siquiera las estemos haciendo nosotros. Pero estamos viendo que alguien más las hace y no hacemos nada para impedirlo. Amén, Y nos amén. complacemos de que estén hablando mal de nuestros pastores, nos complacemos de que estemos desobedeciendo a nuestros padres ministeriales, nos complacemos de que haya murmuración en la iglesia y ahí andamos, amén. Y tal vez no fuimos los que empezamos la murmuración, pero ahí queremos andarnos enterando, amén. Nos complacemos en el nombre de Jesús. Dice, sino que también se complacen los que las practican en el nombre de Jesús. Amén. Así es que Dios. no nos llenemos de esa necedad de esa necedad de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Proverbios vamos a encontrar infinidad de versículos que nos hablan de la necedad, que nos hablan de lo que acabamos de leer, amén, que la necedad nos lleva a cometer todos este tipo de actos atroces delante de la presencia de nuestro Dios, amén. Dice en Proverbios 15:5, voy a leer algunos, dice, el necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia en el nombre de Jesús. Amén, amén. El necio desdeña o rechaza la corrección de su padre en el nombre de Jesús. Dice, el que la acepta demuestra prudencia. Amén. Dice, las palabras del sabio son placenteras en Eclesiastés 10:12. Dice, pero los labios del necio son su ruina. Amén. En Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Amén, amén. Dice Proverbios 18:2, el necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. No le complace el discernimiento, no le complace Amén, amén. el tener conocimiento de la palabra de Dios, y solamente es deslenguado, y solamente quiere aparentar que conoce, solamente quiere aparentar que sabe en el nombre de Jesús. Amén. Así es que podamos escudriñarnos, amén. Podamos escudriñarnos en el nombre de Jesús y sobre todo, amén, saber que todas estas situaciones, cuando ya somos conocedores de la palabra de Dios y se desencadenan todas estas situaciones en nuestra vida, no es culpa de nadie más, ni siquiera es culpa de Dios, amén. Dice aquí en el encabezado, amén, la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. En ocasiones somos nosotros, amén, en el nombre de Jesús, los culpables o los que ocasionan tantas situaciones adversas en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. En ocasiones somos nosotros los que provocan, amén, esas situaciones adversas en nuestras vidas. Y luego ahí queremos andarle echando la culpa a todo mundo, amén. Queremos andarle echando la culpa al líder, queremos andarle echando la culpa al pastor, queremos andarle echando la culpa a Dios, amén. Y Dios viene y nos dice, ¿por qué los culpas a ellos? ¿Por qué me culpas a mí? Si yo te mandé el consejo, te mandé la palabra a través de ellos, pero la desechaste. Amén. Amén, amén. ¿Por qué? Porque tu corazón estaba
lleno de necedad, entenebrecido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y todo eso nos lleva a situaciones tremendas, amén, tremendas, pero sobre todo quedémonos en el nombre de Jesús con esta parte, amén, que nos enseña todo de lo que nos atestamos, de todo lo que nos llenamos en el nombre de Jesús cuando rechazamos a nuestro Dios, cuando rechazamos su paternidad, conociéndole en el nombre de Jesús, amén. Dice su palabra que venimos a ser 7 veces peores, amén, que venimos a ser 7 veces peores en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuándo? Cuando volvemos atrás, cuando dejamos a medias en el nombre de Jesús nuestro ministerio o el llamado que nuestro Dios nos ha hecho. Venimos a ser 7 veces peores en el nombre de Jesús, cuando volvemos a contaminar o a limpiar lo que Dios con tanto amor, eso es lo que más debemos de pensar, con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, vino a limpiar en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, amén, seamos verdaderos hijos. Amén. Seamos verdaderos hijos, no seamos necios en el nombre de Jesús. Amén. No demos mal uso a nuestras iglesias. Amén. No seamos aquellos líderes también, amén, porque también no seamos aquellos líderes que solamente, o pastores que solamente entretenemos al pueblo, amén. Siempre traigamos un alimento nutritivo para el pueblo en el nombre de Jesús, para que el pueblo esté nutrido, para que el pueblo no tenga la necesidad en el nombre de Jesús, amén, de llenarse de todas estas situaciones, amén, sino amén, que siempre estén llenos de la presencia de nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Voy a dejar el lugar a mi pastor. Amén. Dios, aleluya. Gloria a Dios, pues indiscutiblemente, amén, lo hemos dicho y lo seguiremos aprendiendo. La carta o las cartas del apóstol Pablo, amén, son para que podamos afianzarnos cada vez más al diseño de Dios, amén. Y muchas de las veces escuchamos, amén, entre las personas de situaciones que están ocurriendo hoy en día, amén. Hoy en día están ocurriendo a lo largo y ancho de nuestro planeta, guerras y más guerras, e indiscutiblemente, amén, estamos en el final de los tiempos. Alguien me preguntaba el día de hoy, ¿y cómo puedo yo saber cuando ya estamos en el final de los tiempos? Porque estamos en la penúltima dispensación, que es la dispensación de la gracia, amén. Recordando que está la de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa, está la de la ley, está en operando la de la gracia, que es la sexta dispensación, y después de la gracia viene el juicio, amén. Y vemos en esta carta a los Romanos, en el capítulo 1, al finalizar, amén, cómo menciona, amén, cómo es tan directo y se puede escuchar, decía la pastora Rocío, hasta muy cruel, pero es una realidad. Mientras están desatando guerras y más guerras a lo largo y ancho de nuestro planeta, también el enemigo se ha encargado de entretener en las congregaciones, amén, al liderazgo, al pueblo de Dios, con peleas, con luchas, con murmuraciones, con necedades y con situaciones que no están dentro del diseño que Dios estableció por el Hijo hace más de 2000 años, amén. Amén. Y bien se decía, vamos muchas veces a socializar o a presumir lo opuesto, o a presumir el vehículo en el que llegamos, etcétera, etcétera. O simple y sencillamente vamos a buscar perfección, amén, en nuestros amados, sabiendo que si alguien quiere buscar perfección, hay que buscarla en el cielo. Amén, amén. La perfección es Jesús. Así es, amén. Amén. Por eso dice, necios, desleales sin afecto natural, implacables sin misericordia. Sin misericordia. Amén. Tenemos 2 semanas que Dios nos ha estado hablando de lo que es misericordia y lo que es gracia. Amén. Y lo que todavía Dios, amén,
tiene para con todos nosotros, que es de su misericordia, ya no existe, amén, en mucha gente que está dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque su necedad no les deja ver, amén, o no les deja tolerar los errores de otros, amén. Por eso mencionábamos que la misericordia es, amén, no recibir el pronto pago por mi pecado. Amén. Mas sin embargo el necio, el que es desleal y sin afecto natural, el que es implacable y sin misericordia, dice: tú fallaste y estás condenado. Tú fallaste y no tienes perdón. Ese es el implacable, el sin afecto natural. Amén. Lo que no hace nuestro Dios. Sabiendo que nosotros tenemos que tener siempre para con Dios esa afinidad en su misericordia y en su lealtad. Amén. Porque la necedad de nosotros nos hace desleales. Amén. Se oye horrible, nos hace desvergonzados. Amén. Ya no nos da vergüenza delante del mundo. Amén. Que conoció que un día estuvimos hasta predicando la palabra. Ya no nos da vergüenza que nos vean hacer cosas, amén, contra naturaleza. Y todavía en ocasiones podemos decirnos ser cristianos e hijos de Dios, y todavía podemos estar haciendo y deshaciendo como bien nos venga en gana, pensando que no pasa nada. Dura cosa es caer, dice horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso aquí dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Amén. Es tremendo, hermano. Por eso dice: no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Amén. El necio busca a otro necio. Amén. Amén. El desleal busca a los desleales para murmurar y para hacer cosas que no son normal o no son de acuerdo a la naturaleza de la iglesia. Amén. Y muchas de las veces tenemos la desvergüenza de decir: somos hijos de Dios. Ando sembrando el mal, ando haciendo la maldad porque no he entendido que fui llamado para hacer el bien y para pagar, amén, el bien por el mal. Y no entiendo. Por eso el libro de Judas dice que somos como bestias irracionales, sin razonamiento. Amén. Amén. Hay una provocación y no me importan las consecuencias. Quiero vivir el momento y lo que el sembrar la maldad me hace sentir, aunque después vengan las consecuencias. Eso es ser necio. Eso es ser desleal. Y muchas de las veces los desleales con Dios buscan el pretexto que se les acomode. Amén. Yo no voy a la iglesia porque el pastor, yo no voy a la iglesia porque el líder, yo no voy a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Bueno, decía la pastora Rocío: ¿quieres perfección? Búscala en Dios. ¿Quieres lealtad? Él ha sido leal hasta el día de hoy con nosotros. O sea que el desleal siempre va a buscar el pretexto, amén, en la imperfección del hombre, siempre. Y siempre va a andar profesando, amén, el error del otro, o justificándose, amén, a través del error ajeno. ¿Por qué lo haces? Porque si él lo hace, yo también lo hago. Él es el que predica la palabra, yo soy el que predico la palabra, amén. Y si él lo hace y nadie le dice nada, yo también lo hago. Y cuando alguien venga a decirme algo, entonces voy a apelar, porque tengo la excusa y la coartada perfecta, según el necio. Amén. Según el necio. Es como cuando alguien se entera, cuando alguien, amén, llega tarde a la iglesia y el necio lo ve, va a llegar tarde, pero no porque llegó tarde por alguna situación, amén, sino porque espera que alguien le diga algo para desnudar al otro y para justificar, para impartirle a los demás su necedad.
Y eso es tremendo, hermano. Tremendo es tomar como pretextos el error de otros para justificar los propios. Amén. ¿O no amén? Amén. Yo siempre lo he dicho, el que ama a Dios lo va a buscar. El que es leal a Dios lo va a buscar. No se va a llenar de pretextos para decir el hermano, el pastor, la pastora, los líderes. No. Amén. Si no estoy a gusto en una congregación, entonces hay miles de congregaciones a mi alrededor. Amén. Pero si llego a cualquier congregación buscando perfección, no la voy a encontrar. Así es. Y si encuentro la iglesia perfecta, entonces voy a procurarlo entrar, porque yo la voy a echar a perder con mi necedad y con mi deslealtad. Eso es más tremendo, ¿verdad? Amén. Ay, llegué a la iglesia perfecta, los pastores perfectos, todo perfecto. Pues regálales tu ausencia. Amén, porque ahí no te van a seguir el juego. Como seres humanos somos imperfectos, que aunque temerosos de Dios, hermano, pero a veces nos vamos mucho de la lengua, nos vamos mucho de boca. Amén. Y no se trata de eso, no se trata de ser implacables, como dice aquí la palabra. Amén. Porque nuestra carne, amén, se complace de la impiedad. Nuestra carne es necia. Amén. Pero Dios, amén, dice, tu carne no heredará el reino de los cielos. Esta carne aquí se va a quedar. Amén. Por eso es importante que podamos nosotros, amén, aborrecer la murmuración, amén, como dice aquí, la soberbia, la altivez. Miren lo que dice el verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Y qué pasa cuando en ocasiones traemos en nuestra boca, en nuestros labios a Dios? Ay, Dios me bendice, ay, primero Dios, ay, en el nombre de Jesús. Y Dios dice, tanto me aborreces que eres desleal, tanto me aborreces que te comportas sin afecto natural, tanto me aborreces que eres implacable, tanto me aborreces que eres necio, tanto me aborreces que en ti no hay misericordia para con los demás, tanto me aborreces. Es tremendo, hermano. Es cuando alguien, como dice en 1 Timoteo 4, 3 y 4, amén, cuando ya la conciencia la tengo cauterizada, amén, ya no me entra nada aquí porque estoy lleno, amén, estoy lleno de mis pecados que no quiero soltar, amén. Por eso dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ve hasta dónde la desobediencia a un padre natural, como padre ministerial, amén, está dentro del grupo de los murmuradores, de los detractores, de los aborrecedores de Dios. El que no, amén, obedece a su padre o a su madre es porque aborrece, amén, a Dios. Porque ¿cómo puede él amar a alguien que no ve, si a quien ve no lo ama? Amén. No, pero usted no me puede decir que yo aborrezco a mis padres. ¿Y por qué no atesoras el consejo que por la boca de tu padre Dios te da? Amén. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Por eso es importante lo que se nos predicaba. Amén. Profesando ser necios. Amén. Profesando ser sabios, me hice necio. Amén. Y es terminar como cada día. Ahorita lo mencionaba la pastora Rocío, amén, decir, Señor, yo solamente sé que no sé nada. Y por mucho que yo esté, amén, sirviendo en la iglesia, poder decir, aún hoy te quedé a deber. Aún hoy te quedé a deber. Amén. Y siempre tomando en cuenta que Dios no se queda con nada. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si yo siembro para la carne, de la carne voy a cosechar corrupción y muerte. Pero si yo siembro para el Espíritu, dice la palabra, voy a cosechar bendición, paz y vida eterna. Yo escojo, Dios no, porque Él es fiel. Amén. Y es justo. Así que honra y gloria al Señor, amén. Amén, hermosa amén. palabra. Amén, amén. Y bueno, gloria a Dios por la vida de la pastora Rocío, que hoy nos impartió esta palabra en el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Amén. Vamos a orar por la palabra.
Amén. En el nombre de Jesús, amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque has venido, Padre. Has venido, Señor, a darnos la indicación. Esa indicación que hace muchos cientos y miles de años, Señor, tú plasmaste a través de grandes hombres de la fe en este libro, Señor. Hoy venimos, Padre, para pedirte perdón, bendito Dios, Señor, porque en ocasiones profesando ser sabios, profesando ser justos, profesando ser dignos, profesando ser perfectos, Señor, nos hacemos necios. Perdónanos, Padre. Perdona nuestra necedad, perdona nuestra altivez, perdona nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanagloria. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy pedimos, Padre, para que sigas teniendo de nosotros misericordia. Hoy pedimos para que sigas teniendo para con nosotros, Señor, de esa bendición tan grande y tan gloriosa que es sentirte, Señor, entronado en nuestro corazón. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, que sigues haciendo la obra en nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque te extiendes a lo largo y ancho de todo nuestro ser. Te damos gracias por apaciguar, por someter nuestra necedad. Espíritu Santo de Dios, sigue haciendo la obra, sigue operando, Señor, en nosotros. Te lo pedimos, bendito Dios, siga sobrando, Señor. A través de tu palabra, como decía hoy, Señor, la pastora Rocío, poder nosotros decir, no quiero ser de afecto contrario al tuyo, Señor. Yo quiero tener esa afinidad, yo quiero estar de acuerdo a tu diseño, yo quiero estar de acuerdo a tu estrategia. No quiero que mi necedad me pierda, no quiero que mi necedad, mi orgullo, mi mentira, mi engaño, Señor, me pierda. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, quiero echar mano de tu gracia, quiero echar mano de tu misericordia, quiero echar mano de tu prudencia, quiero echar mano de tu sabiduría en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, Señor. Así bendigo, Padre, a este tu pueblo de la iglesia El Taller del Maestro. Amén. Bendigo, Señor, la iglesia Jesús viene pronto, la iglesia remanente. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Seas tú bendiciendo, Padre. Bendito Padre Celestial, a la pastora Rocío, esta hija amada, Señor, por la palabra que hoy por su boca tú nos diste. Sea bendecida, bendice su casa, bendice su matrimonio. En el nombre de Jesús, le sigas cada vez más, Señor, honrando a ella y a su amado esposo, al pastor Brian, hijo de pacto. En el nombre de Jesús, sigas tú bendiciéndole, sigas tú derramando de las promesas, de las bendiciones de lo alto sobre su vida, sobre su casa, en sus trabajos. En el nombre de Jesús, Señor, le siga sorprendiendo. Bendito Dios, para honra, gloria y alabanza de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Así se mueva tu palabra, Amén, amén. Señor, en cada uno de nosotros. Así se mueva tu palabra. Que no sea la letra, sino la revelación y el discernimiento que el Espíritu Santo active en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros amados que nos ven por internet. Seas tú obrando y operando, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, por los dichos de tu boca. En el nombre de Jesús, Señor. Gloria a Dios. Aún bendecimos a nuestros enemigos. Bendecimos a los que hablan mal de nosotros. Bendecimos a los que, Señor, nos maldicen. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Sigas tú, Señor, manifestándote. Sigas tú, Señor, enseñoreándote. Sigas tú siendo, Padre, el administrador de esta tu casa, el taller del Maestro. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Que podamos aprender que lejos de ti, separados de ti, nada podemos hacer, Señor, que valga la pena en esta tierra. Nada, Padre. No queremos afanarnos, no queremos decir, lo tengo todo, no tengo falta de ningún bien. Eso me haría ciego, eso me haría ser desventurado, miserable, pobre y desnudo, como lo dices en tu palabra, Señor. Hoy anhelamos buscar, Padre, hoy anhelamos comprar del oro refinado de ti. Hoy anhelamos el colirio para nuestros ojos. Hoy anhelamos ser bienaventurados por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Así es, Padre. No quiero ser desventurado, Padre.
Quiero ser bienaventurado. Amén, amén. Quiero deleitarme en tu palabra. Queremos deleitarnos, Señor, de día y de noche en ese meditar de tu palabra en el nombre de Jesús, para ser como el árbol del Salmo 1, Señor, y poder dar nuestro fruto a su tiempo en el nombre de Jesús, poder levantar nuestra voz y poder decir: a ti se ha dado la honra, a ti se ha dado la gloria, solo a ti, Señor, a nadie más. Porque eres el único que pudo meter la mano, Señor, al estercolero para sacarnos, para quitarnos, para limpiarnos nuestra necedad, para limpiarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, para limpiarnos, Señor, y meternos al orden natural y meternos a tu señorío, para escondernos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te damos gracias, Padre, y pedimos y rogamos por aquellos que un día estuvieron sirviendo en tu casa. Pedimos y rogamos, Señor, que sigas teniendo misericordia, Padre, como de ellos, así para con nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Así sigas bendiciendo esta tu casa, el taller del maestro, Señor. Sigas tú bendiciendo la iglesia Jesús viene pronto, al pastor Manuel, a la pastora Judith, hijos amados, Señor, al pastor Jorge, a la pastora Isabel, hijos amados de la iglesia remanente. Sigas tú obrando, sigas tú operando en estas tus casas, Señor, para que cada vez más, Señor, esté en nosotros el afinarse la lealtad, Señor, en el nombre de Jesús, y que se vaya disminuyendo en nosotros, Padre, la necedad, en el nombre de Jesús. Te damos hoy la honra y la gloria. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Que podamos meditar esta palabra y podamos nosotros, Señor, tener siempre ese sentir de estar reconciliados en todo tiempo contigo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada uno que hicieron acto de presencia en esta tu casa, como aquellos que no pudieron venir, Señor. Bendícelos, Padre. Obra y opera en sus corazones, en aquellos que queriendo estar no pueden. Y trata y bendice en aquellos, Padre, que pudiendo estar no quieren. Porque tú eres digno. Tú eres digno y no forzas a nadie. Tú eres digno, tú eres fiel, tú eres leal, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y Dios los guarde.